Ahora os voy a intentar explicar algo que es absolutamente fundamental en álgebra, ¿vale? Si os fijáis en el inglés, una de las cosas que se os piden casi desde el principio es saber traducir de inglés a castellano y de castellano a inglés. Como hemos dicho, el álgebra es un idioma. Habíamos dicho que ya íbamos a ser trilingües. Entonces tenemos que ser capaces de traducir de álgebra a castellano y de castellano a álgebra. Que nos den frases y sepamos escribirlas como expresiones álgebricas. ¿Vale? Bien. Veréis que vamos a tener una serie de normas básicas para poder expresarnos con propiedad. Primero, el signo de la multiplicación deja de ser la x y se sustituye por un punto. Donde en toda primaria habíamos visto 3 por 2, ahora pasa a ser un punto en vez de una x. Y con números pasaría lo mismo. Donde tenemos a por b, ahora pasa a ser a por b también, pero se expresa con un punto. ¿De acuerdo? Bien, segunda norma. Cuando ese signo de multiplicación aparece entre letras o entre un número y una letra, suele suprimirse. No vamos a escribir 2 por x por y, por z por... no. Lo que vamos a hacer es directamente pasar a la expresión 2xy. ¿Vale? Nosotros tenemos que entender que cuando nos aparece algo así, son 3 factores que se están multiplicando. ¿De acuerdo? Bien. Tercera norma. Ese factor, ¿vale? O ese coeficiente, cuando es 1, no se escribe. Si tenemos 1ab, a partir de ahora escribiremos AB. Ya sabemos que hay 1 porque está escrito, con lo cual no lo ponemos, ¿vale? Muchas veces os decimos en matemáticas que no somos magos y que no podemos hacer desaparecer cosas. Pues bien, el coeficiente 1 sí que lo vamos a poder hacer desaparecer, lo mismo que hacíamos desaparecer el factor 1, ¿vale? Y por último, otra norma que tenemos que tener clara es que también el exponente 1 en las partes literales, en las letras, tampoco se escribe. Si tuviésemos una parte literal como esta, automáticamente ahora vamos a escribir x cuadrado y. ¿De acuerdo? Exponente 1 no se escribe. Eso ya ocurría también cuando hablamos de potencias, ¿os acordáis? Bueno, pues estas son las 4 normas básicas que tenemos que conocer, ¿vale? Y ahora os voy a hablar de una serie de expresiones típicas que tenéis que conocer y que sería muy interesante, ¿vale?, que os aprendieseis, porque os van a aparecer en un montón de problemas. Bien, la primera, la más básica, un número cualquiera, se le da la letra que queramos. Normalmente cuando hablamos de número se da la letra n, pero puede ser cualquier otro, ¿vale? Cualquier otra letra. Ahora hablamos del doble, del triple, del cuádruple de un número. ¿Qué estamos haciendo? Estamos multiplicando por 2, por 3, por 4, con lo cual si n era el número, pues ahora tendremos 2n si hablamos del doble, 3n si hablamos del triple y así sucesivamente. ¿Lo habéis entendido, verdad? Bien. ¿Qué ocurre si ahora en vez de hablar del doble hablamos de la mitad, de la tercera parte, de la cuarta parte de un número? Si hablamos de la mitad, solo se pondría un medio, pero como estamos hablando de la mitad de un número, ese número tiene que aparecer y esta sería la expresión. Esta nos serviría para la tercera parte de un número y así podríamos seguir. ¿Lo entendéis, verdad? Bien. Ahora vamos a potencias. ¿Cómo se expresa el cuadrado de un número?
pues ahora vamos a cambiar la letra, vamos a llamar x para que nos vayamos acostumbrando, que es la letra que más vamos a utilizar. Estaríamos hablando de x cuadrado, el cuadrado de un número. El cubo sería x al cubo, ¿vale? Y un número elevado a es a partir de la cuarta, normalmente, de la potencia 4, normalmente se utiliza esta expresión. Un número elevado a 4, un número elevado a 5, un número elevado a n, por ejemplo, pues tenemos x a la n. También es una expresión bastante típica. Bien, ahora nos centramos en las operaciones, ¿vale? ¿Cómo se traduce a álgebra la suma de? Pues directamente y simplemente un signo más. Lo mismo ocurre cuando nos utilizan la expresión la diferencia o la resta de. Nosotros lo traducimos con un signo menos. ¿Veis qué fácil es el álgebra? Bien, y el producto o la multiplicación, ¿vale? Se pone un por. Y si hablamos el del cociente o la división, normalmente del cociente, vamos a tener que sustituirlo por los dos simbolitos, los dos puntos que forman el símbolo de la división. ¿Lo habéis entendido, verdad? Vale. Otras expresiones muy utilizadas. Número par. Número par. Tenemos que pensar que para conseguir número par, lo único que tenemos que hacer es multiplicar por 2. Si os fijáis en la tabla del 2, es la única tabla de multiplicar que siempre nos sale un número par. Entonces, si nosotros tomamos un número cualquiera y lo multiplicamos por 2, siempre va a ser un número par el resultado. ¿De acuerdo? Fijaros que la expresión número par y el doble de en álgebra es la misma. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurrirá para conseguir un número impar cuando queremos expresar en álgebra un número impar? Pues nosotros tenemos que pensar que desde un número par es muy fácil conseguir un número impar. Lo único que hay que hacer es sumar 1. Con lo cual hacemos lo mismo en la expresión algebraica. Una vez que tenemos 2n, que es un número par, le sumamos 1 y 2n más 1 es la expresión que nos da un número impar. Y otra que utilizamos un montón en álgebra es dos números consecutivos. Suele aparecer en muchísimos problemas y enunciados, ¿vale? Dos números consecutivos. El primero no lo conocemos, nos da igual. Llamamos n, x, lo que sea. Y el siguiente tiene que ser el consecutivo. El consecutivo significa que es el siguiente número en la recta numérica de los números. ¿Qué hacemos para conseguir el siguiente al 2? Le sumamos 1 y es 3. ¿Qué hacemos para conseguir el consecutivo de 7? Le sumamos 1 y es 8, ¿no? Pues nosotros hacemos lo mismo con la expresión algebraica. Entonces llegamos a que sería n y n más 1 son consecutivos, ¿vale? El anterior, pues si tenemos n como número, el anterior sería n menos 1. El posterior, que sería también el consecutivo, luego sería n más 1. Y luego tenemos aquí unas expresiones muy importantes que son el cuadrado de una suma. Primero vamos a hacer la suma y eso lo tenemos que elevar al cuadrado, ¿vale? Si veis, la suma de dos números elevada al cuadrado es la misma expresión, porque lo que está elevada al cuadrado es la suma, que es femenino, y elevada es femenino, ¿vale? ¿Lo entendemos? Cuidado, porque si nosotros decimos la suma de dos números elevados al cuadrado, elevados va con números, con lo cual la expresión es totalmente diferente y es esta de aquí, y no da el mismo resultado, ¿vale? Esto ocurriría lo mismo si en vez de decir la suma dijésemos la resta. Pero en este caso tendríamos la expresión con un signo negativo. ¿Lo habéis entendido? Bueno, con esto yo creo que tenemos finiquitado este vídeo. Nos vemos en el siguiente. Hasta el próximo vídeo. Let the math be with you. Nos vemos por las aulas.